El ático era mi jaula de oro, un espacio inmaculado en el corazón de Madrid que gritaba lujo y éxito, pero que para mí solo susurraba soledad. Aquella tarde de domingo, el cielo de otoño lloraba una lluvia fina y persistente, tiñendo la ciudad de un gris melancólico que se correspondía a la perfección con el estado de mi alma. Los muebles de diseño, las paredes adornadas con arte contemporáneo que jamás me había detenido a comprender, todo parecía un decorado impersonal, una puesta en escena para una vida que no sentía como mía. El silencio era lo más pesado de todo, un silencio denso, cargado de palabras no dichas y resentimientos acumulados, que se pegaba a las paredes de cristal, y hacía que el aire fuera casi irrespirable. Era el tipo de calma que precede a las peores tormentas, una quietud tensa que prometía romperse en cualquier momento. Yo, María, a mis 62 años, era la dueña de aquel escenario. Me observaba a mí misma reflejada en el oscuro cristal de la mesa del salón, una mujer de elegancia discreta, vestida con un jersey de cachemira y un pantalón de corte impecable. Por fuera la viva imagen del control y la serenidad. Pero mis ojos delataban una historia diferente. Estaban cansados, no del día sino de años de fingir una felicidad que se me escapaba entre los dedos. Heredé una fortuna que nunca busqué, y con ella, un vacío que intenté llenar casándome por segunda vez. Buscaba vitalidad. Una chispa que me recordara que seguía viva, pero en el fondo, una sospecha amarga se había instalado en mi corazón, un miedo constante a ser vista solo como un cajero automático con fecha de caducidad. Javier, mi marido, era la personificación de esa vitalidad que tanto anhelaba. Con sus 45 años, su energía desbordante y su encanto estudiado, parecía la cura perfecta para mi soledad. Aquella tarde, sin embargo, su energía no era encantadora sino depredadora. Paseaba por el salón como un león enjaulado, su impaciencia vibrando en cada uno de sus movimientos. La conversación, o más bien su monólogo, giraba en torno a su último capricho, un coche deportivo de lujo, un despropósito de metal y velocidad que costaba más de lo que mi primer marido y yo ganamos en nuestros primeros 10 años de trabajo juntos. Sus argumentos eran los de siempre, la imagen, la oportunidad, el nos lo merecemos. Pero yo ya no escuchaba las palabras, solo el eco de su codicia insaciable. La lluvia golpeaba con más fuerza los ventanales, como si la ciudad quisiera advertirme del desastre inminente. Por primera vez en mucho tiempo, una fuerza desconocida se alzó dentro de mí. Era una mezcla de hartazgo y dignidad recién encontrada. Lo miré, realmente lo miré, y vi a un extraño cuya presencia en mi vida se había convertido en una carga insoportable. No, Javier, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Es un despilfarro, no voy a autorizar esa compra. La palabra autorizar flotó en el aire entre nosotros, cargada de un significado que ambos entendimos a la perfección. Yo tenía el control del dinero, y por primera vez, estaba ejerciendo ese poder para proteger lo poco que quedaba de mi propio respeto. Su rostro, habitualmente bronceado y sonriente, se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. Sus ojos se oscurecieron, y vi en ellos un desprecio que me heló la sangre. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. Un despilfarro, repitió con un siseo venenoso, como si la palabra fuera un insulto personal. ¿Y quién eres tú para decidirlo? ¿La gran señora que se sienta sobre su montaña de dinero mientras la vida pasa de largo? La acusación era injusta, diseñada para herirme, para hacerme sentir pequeña y culpable, su táctica habitual cuando no conseguía lo que quería. Pero esta vez, su veneno no encontró el efecto deseado. Me mantuve firme, mi silencio era una respuesta más poderosa que cualquier grito. El ambiente se volvió eléctrico, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada segundo que pasaba en silencio aumentaba su frustración. Podía ver la lucha en su interior, el niño mimado acostumbrado a salirse con la suya batallando contra el hombre humillado. Su orgullo herido era una bestia peligrosa, y yo sabía que estaba a punto de desatarla. Esperé, con el corazón martilleándome en el pecho pero con una extraña calma exterior, a que la tormenta finalmente estallara. Sabía, de alguna manera, que este era un punto de no retorno, un momento que cambiaría el curso de mi vida para siempre, para bien o para mal. El lujo que nos rodeaba se sentía ahora como un insulto, una burla a la miseria emocional que estábamos a punto de desvelar. Y entonces, lo hizo. Retrocedió un paso, como para tomar impulso, y su voz se elevó en un grito que hizo vibrar los cristales, y rompió el último vestigio de nuestra frágil ilusión. Fue un grito crudo, lleno de un resentimiento que había estado fermentando bajo la superficie de nuestra convivencia durante años.
Cada palabra fue un golpe calculado, diseñado para demoler la poca autoestima que me quedaba. Me miró con un odio puro, sin disimulo, y lanzó la frase que se convertiría en la banda sonora de mi despertar, la llave que abriría la puerta de mi jaula dorada para siempre, aunque en ese momento solo sentí el dolor del metal frío y afilado clavándose en mi corazón. «Deberías estar agradecida de que alguien se fijara en ti a tu edad», gritó, y el veneno en su voz quemó el aire a su paso. El mundo pareció detenerse, el sonido de la lluvia se desvaneció, y solo existía su rostro, contorsionado por la rabia y el desprecio. Pero no se detuvo ahí. Necesitaba asestar el golpe final, la estocada que me aniquilaría por completo. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido en mi cara, y susurró con una crueldad deliberada la verdad que yo siempre había temido, pero nunca me había atrevido a confrontar. Era la confirmación de mi peor pesadilla, la materialización de todos mis miedos más profundos y vergonzosos. «Solo me casé contigo por tu dinero, nada más». Las palabras resonaron en el silencio sepulcral del ático. No fue una revelación, no del todo. En el fondo de mi ser siempre lo había sabido, o al menos, lo había sospechado. Pero oírlo así, lanzado como un arma, con tanta crudeza y desprecio, fue como recibir un golpe físico que me dejó sin aire. Sentí como algo dentro de mí se rompía de forma irreparable. No era el corazón, era el velo del autoengaño que yo misma había tejido cuidadosamente a mi alrededor, para sobrevivir a mi propia soledad. Se rasgó de repente, dejándome desnuda y expuesta a una verdad tan fea y dolorosa que me quemaba la piel. El impacto fue total. Mi mundo, que ya se sentía frágil y precario, se hizo añicos en un instante. Me quedé inmóvil, mirándolo sin verlo, mientras sus palabras rebotaban en las paredes de mi mente. No había sorpresa en mi interior, solo una desolación profunda y helada. Era la validación de cada duda, de cada noche en vela preguntándome si su afecto era genuino, de cada vez que ignoré las señales de advertencia por miedo a enfrentarme a la respuesta. La verdad, finalmente, me había encontrado, y era mucho más brutal de lo que jamás había imaginado. El hombre por el que había apostado mi tranquilidad y mi patrimonio, me veía como un simple medio para un fin. Mi vida se partió en dos en ese preciso instante, en un antes y un después marcados por esa frase terrible. Si alguna vez han sentido que el suelo desaparece bajo sus pies, sabrán exactamente de qué hablo. Me encantaría saber desde dónde están conectando con mi historia, así que les invito a suscribirse a nuestro canal, y a dejar un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos ven. Ahora permítanme continuar, porque ese fue solo el principio de la caída. El primer paso hacia un abismo del que tendría que encontrar la fuerza para salir por mí misma. Tras su explosión de sinceridad, Javier no se disculpó, simplemente se quedó allí, jadeando ligeramente, con una expresión de triunfo amargo en su rostro, como si al fin se hubiera liberado de una pesada carga. Luego, sin una palabra más, dio media vuelta, cogió las llaves de su coche actual, uno bastante caro, aunque no tanto como el que deseaba, y salió del apartamento, cerrando la puerta con un portazo que retumbó como un trueno final. El silencio que dejó tras de sí era diferente al de antes. Ya no era un silencio tenso, sino un silencio vacío, el eco de la devastación. El final de una mentira. Me quedé sola en medio del vasto salón, sintiéndome más pequeña y vulnerable que nunca. Mis manos comenzaron a temblar, un temblor incontrolable que subía por mis brazos. Me abracé a mí misma, intentando contener el frío que me invadía desde dentro, un frío que nada tenía que ver con la temperatura del apartamento. Caminé como una autómata hasta el gran ventanal y apoyé la frente en el cristal frío. Afuera, Madrid seguía llorando bajo la lluvia. Las luces de los coches creaban estelas borrosas en el asfalto mojado, y la vida continuaba, ajena a la implosión que acababa de ocurrir en mi pequeño universo de lujo y desamor. No lloré. Las lágrimas parecían un recurso demasiado simple para la magnitud de mi humillación. Lo que sentía era una vergüenza profunda, una náusea que me revolvía el estómago. Me sentía estúpida, una vieja ingenua que había comprado afecto y compañía, pagando un precio exorbitante por una imitación barata. Cada gesto de cariño, cada palabra amable, cada viaje y cada cena, se tiñeron de repente con el barniz de la farsa. Todo había sido una transacción, y yo era la única que no había querido leer la letra pequeña del contrato. Me había mentido a mí misma con más ahínco del que él jamás había empleado para mentirme a mí. Durante las horas siguientes deambulé por el ático como un fantasma. Cada objeto parecía burlarse de mí, el cuadro abstracto que él había insistido en comprar, el costoso equipo de sonido del que salía su música,
el sofá de diseño donde nos sentábamos a fingir que éramos una pareja normal. Todo era suyo, elegido por él, pagado por mí. Me di cuenta de que, poco a poco, había permitido que borrara mi identidad, que suplantara mis gustos y mis espacios hasta convertirme en una simple espectadora en mi propia casa. Había cedido tanto terreno en mi búsqueda desesperada de no estar sola, que había terminado por perderme a mí misma por completo en el proceso. Me detuve frente a un espejo de marco plateado en el pasillo. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par, reflejando un dolor sordo y una profunda desilusión. ¿En qué momento me había convertido en ella? ¿Dónde había quedado la bibliotecaria apasionada por los libros, la mujer que encontraba alegría en las pequeñas cosas, la que había construido una vida modesta pero feliz junto a su primer marido? La había enterrado bajo capas de riqueza, miedo y una soledad tan abrumadora que me había empujado a los brazos del primer postor, que me prometió un espejismo de compañía. La noche cayó sobre Madrid, pero las luces de la ciudad no lograron disipar la oscuridad que se había instalado en mi interior. Me senté en un sillón, envuelta en una manta de lana, pero el frío persistía. No tenía un plan, no sabía qué hacer a continuación. La única certeza que tenía era que la vida que había conocido hasta ese momento había terminado. La burbuja de cristal se había roto, y ahora me encontraba a la intemperie, enfrentándome a los escombros de mis propias decisiones. El camino por delante era incierto y aterrador. Pero en medio de la desolación, una minúscula chispa de algo parecido a la liberación comenzó a titilar. La humillación era mi compañera en la oscuridad, pero también lo era una nueva y extraña claridad. Por primera vez en años veía las cosas como realmente eran, sin filtros ni excusas. La verdad, aunque brutal, tenía el poder de liberar. Ya no tenía que seguir fingiendo, ni para él ni para mí misma. La actuación había terminado, el telón había caído estrepitosamente. Estaba sola, sí, pero quizás estar sola era mejor que estar acompañada por una mentira. Esa noche, en medio de los restos de mi matrimonio fallido, no podía saberlo, pero la destrucción de mi mundo era, en realidad, el primer paso para reconstruirlo sobre cimientos mucho más sólidos. Miré por la ventana una última vez antes de retirarme a la habitación de invitados, incapaz de dormir en la cama que habíamos compartido. La lluvia había cesado, y un cielo despejado comenzaba a mostrar las primeras estrellas. Era una promesa sutil, casi imperceptible, de que después de cada tormenta, por más devastadora que sea, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Aferrada a esa pequeña esperanza, cerré los ojos, no para dormir, sino para empezar a imaginar cómo sería mi vida a partir de ahora, una vida en la que mi valor no estaría determinado por el hombre que estuviera a mi lado, sino por la fortaleza que encontrara dentro de mí. Mi primer recuerdo de la vida adulta no tiene nada que ver con el lujo ni con los áticos con vistas a la Gran Vía. Mi primer recuerdo es el olor a pintura fresca y a café barato en un piso de 50 metros cuadrados en el barrio de Carabanchel. Carlos, mi primer marido, y yo lo pintamos nosotros mismos durante un fin de semana abrasador de julio. Estábamos agotados, cubiertos de manchas blancas y azules, pero éramos indeciblemente felices. Aquella felicidad no se compraba, se construía con cada brochazo torpe, con cada risa compartida sobre un bocadillo de tortilla comido en el suelo. Éramos un equipo, dos almas que remaban en la misma dirección, con la única ambición de construir un futuro juntos. Un futuro que se medía en sueños y no en metros cuadrados de mármol. Carlos era un hombre de principios firmes y manos callosas. Empezó con un pequeño taller de carpintería, un local heredado de su padre que apenas daba para cubrir los gastos. Yo trabajaba como bibliotecaria en el Centro Cultural del barrio, un empleo que amaba con una pasión serena. Me rodeaba de historias, del susurro de las páginas al pasar, y encontraba un profundo consuelo en el orden y el silencio de aquel lugar. Nuestra vida era sencilla, a veces precaria, pero estaba llena de una riqueza que el dinero no puede comprar. Las cenas eran lentejas o pollo asado, y nuestras vacaciones consistían en escapadas a la sierra en nuestro viejo Seat Panda. Pero cada momento estaba impregnado de un amor genuino y una complicidad indestructible. Con el tiempo, el taller de Carlos empezó a prosperar. Su reputación como artesano honesto y meticuloso se extendió más allá del barrio. Empezó a recibir encargos más grandes, a contratar a sus primeros empleados. Recuerdo las noches en las que se quedaba hasta tarde sobre la mesa de la cocina, dibujando planos y haciendo números, con el ceño fruncido por la concentración y la preocupación. Yo me sentaba a su lado, en silencio, simplemente para que supiera que no estaba solo.
Le preparaba un café y le pasaba una mano por la espalda. No entendía de balances ni de márgenes de beneficio, pero entendía de apoyo incondicional. Ese era mi papel, y lo desempeñaba con orgullo y devoción. Nuestro hijo David nació en medio de esa vorágine de crecimiento. Su llegada llenó nuestro pequeño piso de una nueva dimensión de amor y de caos. Carlos trabajaba más duro que nunca, impulsado por el deseo de darle a su hijo todo lo que él no había tenido. Yo dejé mi trabajo en la biblioteca durante unos años para dedicarme a David, y aunque echaba de menos mis libros, nunca me arrepentí. Ver crecer a mi hijo, enseñarle a leer sus primeros cuentos, llevarlo al parque, esos eran los tesoros de mi vida. Éramos una familia normal, con problemas normales. La hipoteca, las facturas, los resfriados de invierno, y las discusiones ocasionales sobre quién sacaba la basura. Pero siempre, al final del día, nos teníamos el uno al otro. La empresa de Carlos dio el gran salto cuando David era un adolescente. Se convirtió en una constructora de tamaño medio, especializada en rehabilitaciones de edificios históricos. El dinero empezó a llegar, y con él, los cambios. Nos mudamos a un chalet en las afueras, compramos un coche mejor, empezamos a permitirnos lujos que antes eran impensables. Pero intentamos con todas nuestras fuerzas que aquella nueva prosperidad no nos cambiara por dentro. Seguíamos cenando juntos cada noche, seguíamos veraneando en el mismo apartamento alquilado en la costa de Valencia. Y Carlos seguía llevando su vieja fiambrera al trabajo. El dinero era una herramienta, nos decía, no un fin en sí mismo. Sin embargo, el éxito tiene un precio. Las horas de trabajo de Carlos se multiplicaron, y con ellas, su estrés. Las canas poblaron sus sienes, y nuevas arrugas de preocupación surcaron su frente. A menudo llegaba a casa tan agotado que se quedaba dormido en el sofá después de cenar. Yo intentaba cuidarlo, recordarle que debía descansar, pero él estaba atrapado en una rueda que no sabía cómo parar. El hombre que reía a carcajadas en nuestra pequeña cocina de Carabanchel se había convertido en un empresario serio y respetado, pero a veces sentía que una parte de él se había quedado por el camino, sacrificada en el altar del éxito. David creció y se fue a la universidad. Se convirtió en un hombre bueno y trabajador, como su padre, pero eligió un camino diferente. Estudió historia del arte y se casó con Laura, una mujer encantadora. Juntos, luchaban por sacar adelante su propia vida, con sus propios empleos y sus propias dificultades, rechazando cortésmente la ayuda económica que Carlos les ofrecía constantemente. Querían hacerlo por sí mismos, construir su propia felicidad desde cero, igual que habíamos hecho nosotros. Yo los admiraba profundamente por ello, aunque Carlos a veces se frustraba por no poder facilitarles más las cosas. Veía su independencia como un reflejo de su propio orgullo. Entonces, la vida nos golpeó con la brutalidad de un tren descarrilado. Carlos sufrió un infarto masivo en su despacho. Tenía 59 años. No hubo aviso, no hubo tiempo para despedidas. Un día estaba discutiendo los planos de un nuevo proyecto, y al siguiente, simplemente, ya no estaba. Mi mundo, el único mundo que había conocido durante casi 40 años, se derrumbó. El silencio que dejó su ausencia era ensordecedor. Un vacío que resonaba en cada rincón de la casa que habíamos construido juntos. De repente me encontré sola, con una fortuna que no había pedido, y un dolor que no sabía cómo gestionar. Los primeros años tras su muerte fueron una neblina de trámites legales, pésames vacíos, y una soledad tan densa que me asfixiaba. Me convertí en la viuda rica, una etiqueta que odiaba con toda mi alma. Los amigos de toda la vida se distanciaron, intimidados por mi nueva situación, y nuevas amistades aparecieron de la nada, con sonrisas falsas y manos extendidas. David y Laura intentaban estar a mi lado, pero tenían su propia vida, su propia familia que empezaba a crecer con el nacimiento de mi nieta, Sofía. No quería ser una carga para ellos, así que empecé a levantar muros a mi alrededor, fingiendo una fortaleza que no poseía. Fue en esa época de vulnerabilidad cuando conocí a Javier. Lo encontré en una gala benéfica a la que había acudido por compromiso. Él era encantador, elocuente y sobre todo me prestaba atención. No me miraba con la pena con la que me miraban los demás, sino con un interés que me hizo sentir viva de nuevo. Era más joven, sí, pero su energía era contagiosa. Me hablaba de arte, de viajes, de experiencias que yo nunca me había atrevido a soñar. Fue como un soplo de aire fresco en la atmósfera viciada de mi duelo. Me hizo reír por primera vez en mucho tiempo, y por eso, estuve dispuesta a perdonarle cualquier cosa. Ignoré las señales de advertencia, las pequeñas alarmas que sonaban en el fondo de mi mente.
Ignoré el hecho de que nunca hablaba de su pasado con claridad, que sus trabajos siempre parecían proyectos vagos y sin concretar. Ignoré cómo sus ojos brillaban un poco más de la cuenta cuando hablábamos de las inversiones de la empresa o del valor de mis propiedades. Estaba tan desesperada por tener a alguien, por no enfrentarme a las noches en silencio, que me aferré a él como un náufrago a una tabla. Creí, o quise creer, que había encontrado una segunda oportunidad para ser feliz. David fue el único que expresó sus dudas. «Mamá, ¿estás segura?», me preguntó un día, con la preocupación grabada en su rostro. «No sabemos nada de este hombre». Yo reaccioné a la defensiva, herida en mi orgullo. Le hace con acento agudo de no querer verme feliz, de ser egoísta. Fue una conversación terrible, una de las pocas discusiones serias que habíamos tenido en nuestra vida. Después de aquello, la distancia entre nosotros se hizo más grande. Él y Laura seguían siendo educados con Javier, pero había una frialdad, una barrera invisible, que Javier se encargaba de reforzar con comentarios sutiles y condescendientes sobre su vida modesta. Nos casamos un año después de conocernos, en una ceremonia íntima pero lujosa que él organizó hasta el último detalle. Vendí el chalet, que estaba lleno de demasiados recuerdos de Carlos, y compramos el ático en el centro de Madrid. Fue idea de Javier. «Un nuevo comienzo, María», me dijo. «Un lugar sin fantasmas». Y yo le creí. Dejé que él se encargara de la decoración, que eligiera los muebles, que llenara el espacio con su gusto moderno y minimalista. Poco a poco, sin darme cuenta, mi hogar dejó de ser mío, se convirtió en su escenario, y yo, en un personaje secundario en mi propia vida. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron una sucesión de viajes caros, cenas en restaurantes de moda y eventos sociales. Javier era el centro de atención en todas partes, siempre brillante, siempre encantador. Yo estaba a su lado, sonriendo y asintiendo, sintiéndome cada vez más como un accesorio, la patrocinadora de su estilo de vida. La vitalidad que tanto me había atraído al principio empezó a parecerme agotadora y superficial. Anhelaba una tarde tranquila en casa, con un libro y una taza de té, pero nuestra agenda siempre estaba llena de compromisos que a mí no me interesaban en lo más mínimo. El dinero se convirtió en una fuente constante de tensión, aunque nunca se hablara de ello abiertamente. Javier tenía ideas de negocio grandiosas, que siempre requerían una inversión inicial por mi parte. La mayoría de ellas fracasaron silenciosamente, pero él nunca parecía desanimarse. Simplemente pasaba a la siguiente idea, al siguiente capricho. Yo firmaba los cheques, al principio con confianza, luego con resignación, y finalmente, con un creciente resentimiento. Me sentía como un cajero automático, una fuente inagotable de fondos para sus fantasías. Pero el miedo a la soledad era más fuerte que mi orgullo, así que seguía pagando el precio de su compañía. Mi relación con David y su familia se resintió enormemente. Las visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Javier siempre encontraba una excusa para no ir a su casa, alegando que el barrio era deprimente o que no se sentía cómodo. Cuando ellos venían al ático, el ambiente era tenso e incómodo. Javier los trataba con una amabilidad condescendiente que me hacía sentir una profunda vergüenza. Sofía, mi nieta, que de pequeña era mi sombra, ahora apenas me hablaba. Me miraba con sus ojos grandes y sabios, y yo veía en ellos una decepción que no me atrevía a confrontar. Recuerdo un cumpleaños de Sofía. Cumplía 14 años. Le compramos un regalo carísimo, una tableta de última generación que Javier insistió en elegir. Cuando se la dimos, Sofía nos dio las gracias educadamente, pero sus ojos no brillaron. Más tarde, la vi abrir el regalo de sus padres, un estuche de acuarelas profesionales y un bloc de dibujo de alta calidad. Su rostro se iluminó con una alegría tan pura y genuina, que sentí una punzada de envidia y de tristeza. Sus padres, con su presupuesto ajustado, la conocían de verdad. Yo, su abuela rica, le había regalado un objeto caro y anónimo. Ese día comprendí lo desconectada que estaba de mi propia familia. Empecé a notar la forma en que Javier hablaba de mi dinero. Al principio era nuestro dinero, luego pasó a ser el dinero de la familia, y finalmente, se convirtió en una referencia casual a tu fortuna. Lo hacía con una naturalidad que me helaba la sangre. Se había acostumbrado tanto a mi riqueza que la consideraba un derecho adquirido. Si alguna vez me atrevía a cuestionar un gasto, me acusaba de ser tacaña, de no saber disfrutar de la vida. Me manipulaba con la culpa, haciéndome sentir que mi prudencia era un defecto, una reliquia de mi vida anterior que debía superar. La soledad, irónicamente, regresó, pero esta vez era una soledad diferente, más amarga.
Ya no era la soledad de estar físicamente sola, sino la de estar acompañada por alguien que no me veía, que no me conocía, que solo valoraba lo que yo representaba. Me sentía invisible en mi propia casa, una presencia silenciosa que firmaba los cheques y mantenía la apariencia de una vida perfecta. Las noches eran las peores. Javier dormía a mi lado, pero sentía que había un abismo insalvable entre nosotros. A menudo me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome en qué momento mi vida había tomado un rumbo tan equivocado. La discusión sobre el coche deportivo fue simplemente la gota que colmó el vaso. Fue el culmen de años de pequeñas humillaciones, de gastos desmedidos y de un desprecio sutil que yo había elegido ignorar. Cuando dije no, no solo me estaba negando a comprar un coche, estaba por primera vez reclamando un trozo de mi propia identidad, de mi propia voluntad. Estaba poniendo un límite, y esa fue una afrenta que su ego no pudo soportar. Su reacción violenta no fue una sorpresa, fue la consecuencia lógica de la relación tóxica que habíamos construido. Tras su confesión brutal y su portazo, los días que siguieron fueron un limbo. Javier no volvió a casa esa noche, ni la siguiente. Me enviaba mensajes cortos y fríos, hablando de necesitar espacio. Yo me movía por el apartamento como un autómata, realizando las tareas cotidianas sin pensar, sin sentir. La humillación era una capa de hielo que me cubría, impidiéndome procesar cualquier otra emoción. Me sentía avergonzada de mí misma, de mi ceguera, de mi desesperación. Había permitido que me utilizaran, y la culpa era tan pesada como el dolor. El fin de semana se acercaba, y con él, la comida familiar que teníamos planeada en casa de David. Era el cumpleaños de mi hijo. Una parte de mí anhelaba ir, buscar refugio en el único lugar donde sabía que era querida de verdad. Pero otra parte se sentía paralizada por la vergüenza. ¿Cómo iba a enfrentarme a ellos? ¿Cómo iba a explicarles el desastre en el que había convertido mi vida? No quería ver la compasión en sus ojos, ni el te lo dije, silencioso en la mirada de David. Así que esperé, posponiendo la decisión, sumida en mi propia miseria. El viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Era David. Su voz sonaba extraña, forzada. «Hola mamá, te llamaba por lo del domingo. Mira, ha surgido un imprevisto. A Laura le han puesto un turno extra en el hospital, y no vamos a poder celebrarlo. Lo dejamos para otro día, ¿vale?» La excusa era tan débil, tan poco convincente, que supe de inmediato que era mentira. Nunca antes habían cancelado una celebración familiar por algo así. Estaban evitándome. El rechazo, aunque sutil, fue como una puñalada en mi ya herido corazón. Colgué el teléfono sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos. No era solo Javier quien me había abandonado. Ahora mi propia familia me estaba dando la espalda. Me senté en el sofá de diseño, mirando la ciudad a través del ventanal, y me sentí la persona más sola del mundo. Había sacrificado mi relación con ellos por un hombre que me despreciaba, y ahora lo había perdido todo. Las lágrimas que no había derramado por Javier empezaron a brotar. Lágrimas de arrepentimiento, de autocompasión y de una profunda y desoladora tristeza. Al día siguiente, el sábado, Laura me llamó. Su voz era amable pero contenida. Me dijo que Sofía se había dejado un libro de texto en el ático la última vez que vino, y que lo necesitaba urgentemente para un examen. Preguntó si podía pasar a recogerlo en una hora. Acepté, aunque la idea de ver a alguien me aterraba. Limpié mis lágrimas, me arreglé un poco el pelo, e intenté componer una máscara de normalidad. No quería que me vieran tan destrozada. La perspectiva de su visita me llenaba de una ansiedad insoportable. Sofía llegó puntual. Estaba más alta, más mujer. Entró con timidez, evitando mirarme a los ojos. «Hola, abuela», murmuró. Le indiqué dónde estaba el libro, y ella fue a buscarlo. Mientras estaba en su antiguo cuarto de invitada, su teléfono sonó. La oí contestar, pensando que era una de sus amigas. Su voz era un susurro. Pero las paredes de aquel apartamento minimalista no ofrecían mucha privacidad. Me quedé en el salón, sin querer moverme para no dar la impresión de que estaba escuchando. «No, no puedo hablar ahora. Estoy en casa de la abuela», la oí decir. Hubo una pausa. Luego, su voz se tiñó de una tristeza que me atravesó el alma. «Sí, ya sé que papá está preocupado por el taller, pero no podemos pedirle ayuda a la abuela. Está en su propio mundo con él». Cada palabra fue un martillazo en mi conciencia. Continuó, ajena a mi presencia, desahogándose con su amiga. «Además, mis padres tienen demasiado orgullo, dicen que son sus problemas y que no quieren molestarla». El mundo se detuvo, el aire se espesó en mis pulmones. En ese instante, la niebla de mi propia autocompasión se disipó.
reemplazada por una claridad cegadora y dolorosa. Mientras yo me lamentaba por mi matrimonio fallido, por mi orgullo herido, mi verdadera familia estaba sufriendo en silencio. David, mi hijo, tenía problemas económicos con su pequeño negocio de restauración de arte, y yo no tenía ni idea. Estaban protegiéndome, manteniéndome al margen para no molestarme, porque me veían tan absorta en mi burbuja de lujo y falsedad, que era inaccesible. Me di cuenta de que la verdadera traición no era la de Javier, la verdadera traición había sido la mía. Había traicionado a mi hijo, a mi nieta, al recuerdo de Carlos y a todo lo que habíamos construido juntos. Había permitido que un extraño me aislara de las únicas personas que me habían querido incondicionalmente. El dinero, esa fortuna que había sido mi maldición, podría haber sido su salvación, su ayuda, y yo lo estaba malgastando en coches deportivos y caprichos de un hombre que se reía de mí a mis espaldas. Sofía salió de la habitación, con el libro en la mano, me miró y por primera vez en mucho tiempo, yo la miré a ella de verdad. Vi la preocupación en sus ojos adolescentes, la carga de los problemas de sus padres que no debería llevar sobre sus hombros. Vi el amor que sentía por mí, un amor que yo no había sabido cuidar. Se despidió con un beso rápido en la mejilla y se fue, dejándome sola con mi epifanía. El dolor que sentí en ese momento fue el más agudo de todos, pero también fue un dolor purificador. La humillación de Javier se desvaneció, insignificante en comparación con la vergüenza que sentía por mi propio abandono. Ya no me importaba él, ni su desprecio ni el qué dirán. Solo me importaba mi familia. Solo me importaba recuperar el tiempo perdido, reparar el daño que mi ceguera había causado. Una nueva fuerza, una determinación que no había sentido en años, empezó a crecer en mi interior. Caminé por el ático, pero ya no lo veía como mi jaula. Lo veía como lo que era, un decorado. Un conjunto de objetos caros y sin alma que iba a dejar atrás. Mi vida no estaba entre aquellas paredes frías, estaba en la casa modesta de mi hijo, en el taller donde luchaba por sus sueños, en los dibujos de mi nieta. Mi legado no era una cuenta bancaria, era el amor y el apoyo que podía ofrecerles. El dinero, por primera vez desde la muerte de Carlos, dejó de ser una carga y se convirtió en lo que él siempre dijo que debía ser, una herramienta. Cogí el teléfono, mis manos ya no temblaban. Marqué el número de David. Cuando contestó, su voz era cautelosa, distante. Esperaba otra conversación incómoda, otra excusa. Pero esta vez, la que habló fue una mujer diferente. No era la víctima llorosa ni la viuda rica y caprichosa. Era su madre. Era la mujer que lo había criado, que le había enseñado a leer, que lo había consolado cuando se caía de la bicicleta. «Hijo», dije, y mi voz sonó firme, clara, recuperada. «No me interrumpas, escúchame por favor». Hice una pausa, tomando aire, reuniendo todo el amor y el arrepentimiento en una sola frase. «Necesito hablar con vosotros. Con Laura y contigo, esta misma tarde. Hay cosas que he hecho muy mal, hay cosas que voy a cambiar». El silencio al otro lado de la línea fue largo, cargado de sorpresa y de una incipiente esperanza. Pude casi sentir cómo David procesaba el cambio en mi tono, la sinceridad en mis palabras. Ya no había barreras, ya no había orgullo herido. Solo la necesidad urgente de reconectar, de sanar las heridas que yo misma había infligido. Sabía que el camino sería largo, que tendría que ganarme de nuevo su confianza, pero en ese momento, por primera vez en años, sentí que estaba en la dirección correcta. La conversación que siguió fue breve. Acordamos vernos en su casa en un par de horas. Cuando colgué, una sensación de paz me invadió. La tormenta dentro de mí había amainado. La verdad de Javier me había roto, pero la verdad de Sofía me había reconstruido. Me había devuelto un propósito, una razón para luchar. Ya no se trataba de vengarme de un hombre despreciable. Se trataba de reconstruir mi familia. Y estaba dispuesta a utilizar cada recurso a mi disposición para lograrlo. Miré a mi alrededor, al arte impersonal, a los muebles de diseño. Ya no me pertenecían. Eran los vestigios de una vida que estaba a punto de terminar. Fui a mi dormitorio, abrí el armario y busqué la ropa más sencilla que tenía. Unos vaqueros, un jersey de lana. La ropa que solía usar antes, la ropa de la verdadera María. Mientras me cambiaba, me sentí como si estuviera mudando una piel vieja y gastada. Estaba dejando atrás a la mujer asustada y sola, que había comprado compañía a un precio demasiado alto. Antes de salir, me detuve frente a una fotografía que conservaba en mi mesita de noche, una de las pocas cosas mías que habían sobrevivido a la purga decorativa de Javier. Era una foto antigua, un poco descolorida,
Carlos y yo, muy jóvenes, sonriendo en la puerta de nuestro primer piso en Carabanchel. Miré sus ojos, su sonrisa honesta y sentí que le pedía perdón en silencio. Perdón por haberme perdido, por haber olvidado todo lo que me había enseñado sobre el verdadero valor de las cosas. Salí del ático sin mirar atrás. El portero me saludó con su habitual deferencia, pero por primera vez, le sonreí con sinceridad. Llamé a un taxi, dándole la dirección de mi hijo. Mientras el coche se alejaba del lujoso barrio, sentí una liberación inmensa. Estaba dejando atrás el dinero como identidad, y volviendo al dinero como herramienta. Una herramienta para construir, para reparar, para amar. El viaje no sería fácil, pero ya no tenía miedo. La soledad había sido mi enemiga durante mucho tiempo, pero ahora entendía que el único antídoto real, no era la compañía de cualquiera, sino la conexión genuina con los tuyos. Mientras el taxi cruzaba la ciudad, vi mi reflejo en la ventanilla. La mujer que me devolvía la mirada seguía teniendo el rostro cansado, pero sus ojos eran diferentes. Había una nueva luz en ellos, una chispa de determinación. Era la mirada de alguien que ha tocado fondo y ha decidido no quedarse allí. Era la mirada de una madre y una abuela que volvía a casa, dispuesta a luchar por lo único que realmente importaba. El legado de Carlos no era su fortuna, era su familia, y yo, finalmente, estaba lista para honrarlo. El conflicto con Javier pasaba a un segundo plano. Su codicia y su traición se habían convertido en un problema logístico, legal, que afrontaría con la cabeza alta. Pero mi verdadera batalla, la que importaba, era emocional. Era la batalla por recuperar el respeto de mi hijo, el cariño de mi nieta, y sobre todo, mi propio autorrespeto. Sabía que las palabras no serían suficientes, que tendría que demostrar con hechos que había cambiado, y mi primera acción sería escuchar, entender la profundidad de sus problemas, y ofrecer mi ayuda sin condiciones, sin paternalismos. Me di cuenta de que mi error no fue solo casarme con Javier. Mi error fue creer que la felicidad podía comprarse para llenar un vacío. La felicidad, la de verdad, la que había conocido con Carlos, se cultivaba día a día, con pequeños gestos, con paciencia, con sacrificio, y con un amor que no pide nada a cambio. Había olvidado esa lección fundamental, pero la vida, a través del dolor y la humillación, me la estaba enseñando de nuevo. Y esta vez, no la iba a olvidar. El taxi se detuvo frente al edificio de mi hijo. Un edificio normal, en un barrio normal. Desde la calle, podía ver la luz encendida en su salón. Imaginé a David, a Laura, a Sofía, esperándome, quizás con recelo, quizás con una pequeña esperanza. Respiré hondo, pagué al taxista y salí del coche. Cada paso que daba hacia aquel portal, era un paso que me alejaba de la mentira y me acercaba a la verdad. Mi verdad. La puerta del portal se abrió, y entré en el pequeño vestíbulo. El olor a hogar, a vida real, me envolvió. Era un olor a guiso, a ropa limpia, a normalidad. Era el olor que había echado de menos sin siquiera darme cuenta. Subí las escaleras, mi corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Este no era solo un reencuentro. Era el comienzo de mi redención, el inicio del resto de mi vida. La verdadera riqueza, comprendí en ese momento, no estaba guardada en un banco, sino que me esperaba detrás de una puerta de madera en un segundo piso sin ascensor. Estaba en los abrazos que había dejado de dar, en las conversaciones que había evitado, en el amor que había descuidado, pero que con suerte, todavía estaba a tiempo de recuperar. Y con ese pensamiento, con esa nueva y humilde certeza, levanté la mano y llamé al timbre. La historia de mi caída había terminado. Ahora comenzaba la historia de cómo aprendí a levantarme. No sobre una montaña de dinero, sino sobre los cimientos sólidos y duraderos del amor familiar. Sabía que el proceso sería doloroso y complicado. La sala de reuniones del bufete de abogados era un espacio diseñado para intimidar. Todo en ella gritaba poder y dinero, desde la imponente mesa de caoba pulida que reflejaba las luces frías del techo, hasta los sillones de cuero negro que olían a victoria y a facturas exorbitantes. El aire acondicionado mantenía una temperatura gélida, en perfecta sintonía con la atmósfera que se respiraba. A un lado de la mesa se sentaba Javier, con una arrogancia estudiada, flanqueado por su abogado, un hombre de sonrisa afilada y traje impecable que parecía un tiburón oliendo sangre. Frente a ellos mi abogada Elena, una mujer serena y profesional, y yo. Contrariamente a lo que todos esperaban, no sentía miedo. Sentía una calma extraña, una certeza absoluta de que estaba exactamente donde debía estar. Llevaba semanas preparándome para este momento, no legalmente, sino emocionalmente. Había repasado en mi mente cada humillación,
cada cheque firmado con resignación, cada mentira que me había tragado por miedo a la soledad. Pero ya no había amargura en esos recuerdos, solo había lecciones. Miraba a Javier, y por primera vez no veía al hombre que me había engañado, sino a un extraño, un personaje secundario en una obra que ya había terminado. Él, en cambio, me observaba con una mezcla de desprecio y expectación, convencido de que iba a presenciar mi derrumbe final, la patética súplica de una mujer abandonada que lucharía por las migajas de Karmitaka, una vida rota. No podía estar más equivocado. El abogado de Javier carraspeó, rompiendo el silencio tenso, y comenzó su exposición. Desplegó una serie de documentos sobre la mesa como si fueran cartas ganadoras en una partida de póker. Su voz era monótona y condescendiente mientras enumeraba sus exigencias. Hablaba del ático, de los fondos de inversión, de una pensión compensatoria, acorde al estilo de vida mantenido durante el matrimonio. Escuchaba cada palabra sin pestañear, mi rostro una máscara de impasibilidad. Era una lista obscena, la factura detallada de los años que había comprado su compañía. Cada cifra que mencionaba era un eco de mi propia ceguera, un recordatorio del precio que había pagado por un espejismo de afecto. Mientras él hablaba, mi mente se desvió por un instante a la tarde anterior. Había estado en casa de David y Laura, ayudando a Sofía con un trabajo de historia del arte. El apartamento olía a bizcocho recién hecho y a pintura al óleo. Hablamos durante horas, no de mis problemas sino de sus sueños, de sus exámenes, de la exposición que quería organizar. Vi la luz en sus ojos, la pasión genuina por lo que hacía, y comprendí que ese era el único patrimonio que importaba, la única inversión que garantizaba un retorno real. Aquella calidez, aquella conexión auténtica, era el arma más poderosa que tenía, y era un arma que el dinero de Javier nunca podría comprar. La voz del abogado me trajo de vuelta a la gélida realidad de la sala. Y por tanto mi cliente considera que esta es una base justa y equitativa para iniciar la negociación, concluyó, con una sonrisa de suficiencia. Javier asintió, cruzándose de brazos, adoptando la pose de un hombre razonable al que se le debía una fortuna. El silencio volvió a caer, denso y expectante. Todos los ojos se posaron en mí. Esperaban mi respuesta, mi contraoferta, mis lágrimas, mi rabia. Sentí la mirada de Elena a mi lado, una mirada que me transmitía apoyo y confianza. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire estéril de la sala, y me preparé para hablar. No me dirigí a los abogados. Mis ojos se clavaron en los de Javier, buscando el contacto directo, despojando la conversación de cualquier intermediario legal. Quería que escuchara mis palabras, que sintiera el peso de cada una de ellas sin el filtro de la jerga jurídica. Mi voz, cuando salió, fue sorprendentemente firme, sin un atisbo de temblor. No era la voz de una víctima, sino la de una superviviente que por fin iba a contar su propia versión de la historia, no para justificarme, sino para liberarme de una vez por todas de su influencia tóxica y de la sombra de mi propio error. Tienes razón en una cosa, Javier, comencé, y vi un destello de sorpresa en su mirada. No esperaba un acuerdo, esperaba una confrontación. Tuviste razón aquel día en el ático. Me casé contigo porque tenía un miedo atroz a estar sola. La confesión flotó en el aire, desarmando la tensión. Su abogado frunció el ceño, confundido por mi estrategia. Pero no era una estrategia. Era la simple y llana verdad. Admitir mi vulnerabilidad no me hacía más débil. Al contrario, me otorgaba el poder de controlar la narrativa. Le estaba quitando su principal arma, mi vergüenza. Ya no me avergonzaba de mi miedo, lo reconocía como parte de mi camino. Continué, mi voz ganando en seguridad a cada palabra. Pagué un precio muy alto por no enfrentarme a mis propios fantasmas. Compré tu tiempo, tu compañía, tu juventud, y tú, simplemente, me vendiste lo que yo estaba dispuesta a comprar. Fue una transacción, y en eso, fuiste un hombre de negocios muy astuto. No había ironía en mis palabras, solo una constatación fría y objetiva de los hechos. Describir nuestra relación en esos términos, como un mero acuerdo comercial, la despojaba de todo el peso emocional que me había aplastado durante tanto tiempo. Estaba redefiniendo el pasado para poder construir mi futuro. Vi cómo su postura arrogante comenzaba a flaquear. Se removió incómodo en su sillón de cuero. Esta no era la mujer rota que esperaba ver. Esperaba gritos, reproches, un drama sentimental que lo colocara en una posición de superioridad moral. En cambio, se encontraba frente a una calma glacial, una lógica implacable que lo dejaba sin argumentos. Estaba acostumbrado a manipular mis emociones, pero yo ya no operaba desde ese lugar.
Mi centro de gravedad había cambiado. Ya no orbitaba en torno a él, sino en torno a mi propia dignidad recuperada y al amor incondicional de mi familia. Pero ese miedo, añadí inclinándome ligeramente hacia adelante, ese miedo que fue tu mayor activo, ya no existe, desapareció. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Desapareció en el momento en que comprendí que, mientras te pagaba a ti para no sentirme sola, estaba abandonando a las únicas personas en el mundo que nunca me hubieran dejado sola de verdad, y que además, me querían gratis. La mención de mi familia fue como una pequeña grieta en su fachada de indiferencia. Sabía que su desprecio por ellos era una de sus mayores flaquezas. Hable, con acento agudo de Sofía, de su talento, de la preocupación que veía en sus ojos. Hable, con acento agudo de David, de su lucha silenciosa por sacar adelante su negocio, de su orgullo, tan parecido al de su padre. No lo hice para darle pena, sino para que entendiera que el tablero de juego había cambiado por completo. Su mundo, construido sobre el valor monetario de las cosas, era infinitamente pequeño y pobre en comparación con el mundo que yo estaba redescubriendo. Un mundo basado en el legado, el amor y el propósito. Él solo podía ver cifras en un extracto bancario, yo ahora veía el futuro en los ojos de mi nieta. Fue entonces cuando deslicé suavemente una delgada carpeta azul sobre la mesa pulida, empujándola hacia Elena. Ella la abrió sin decir una palabra. El gesto fue sutil pero cargado de un significado definitivo. Era el punto y final, el último movimiento en una partida que Javier ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Él y su abogado miraron la carpeta con curiosidad, todavía convencidos de que contenía una contraoferta. El inicio de un largo y tedioso regateo. La tensión en la sala volvió a aumentar, pero esta vez, era una tensión que yo controlaba por completo. Por eso, Javier, dije volviendo a mirarlo fijamente. No voy a discutir contigo por el dinero. No voy a pelear por este ático, ni por el coche ni por ninguna de las cosas materiales que tanto te importan. Un atisbo de sonrisa victoriosa cruzó el rostro de Javier. Creyó, por un instante fugaz, que había ganado, que mi discurso era solo la antesala de una rendición incondicional. Su abogado se relajó visiblemente en su asiento, preparándose para recoger los frutos de una victoria fácil. Pero el golpe final aún no había llegado. Elena, mi abogada, tomó la palabra. Su voz era el contrapunto perfecto a la mía, profesional, precisa y demoledora. La señora María está dispuesta a cederle a usted lo que la ley estrictamente estipula por los bienes adquiridos durante el matrimonio, afirmó, mirando unos papeles. No habrá litigio por nuestra parte en esos asuntos menores. Consideramos que es un precio justo a pagar por cerrar este capítulo de su vida de forma rápida y definitiva. La sonrisa de Javier se ensanchó. Estaba saboreando su triunfo, el muy necio. No se daba cuenta de que solo le estaba cediendo las migajas. Entonces Elena levantó la vista de sus papeles y miró directamente al abogado contrario. Sin embargo, continuó, y esa simple palabra cambió la energía de la sala por completo. Debo informarles de un hecho relevante que afecta al patrimonio principal. El abogado de Javier volvió a ponerse rígido. Hace exactamente 48 horas, la señora María procedió a transferir la totalidad de sus acciones en la constructora, así como la mayoría de sus fondos de inversión y capital líquido, a un nuevo fideicomiso familiar de carácter irrevocable. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera solidificado. Pude oír el latido de mi propio corazón, un ritmo tranquilo y constante. El abogado de Javier parpadeó, procesando la información. Un fideicomiso, repitió, como si la palabra fuera de un idioma extranjero. ¿A nombre de quién?, preguntó, aunque creo que en el fondo ya intuía la respuesta, y el miedo empezaba a asomar en su voz. Elena no le miró a él. Miró a Javier, para que el golpe le llegara sin intermediarios. El fideicomiso ha sido creado con dos propósitos. El primero, garantizar y financiar la totalidad de la formación universitaria, y el futuro desarrollo profesional de su nieta, Sofía. El segundo, servir como capital de inversión para la expansión del nuevo taller de restauración de arte de su hijo, David. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la codicia de Javier. El rostro de Javier pasó por una gama de colores que nunca le había visto. De la arrogancia bronceada a la incredulidad pálida, y de ahí a un rojo intenso de pura e impotente furia. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. Había sido derrotado, y no en una batalla legal que pudiera apelar, sino en un plano moral y estratégico donde no tenía ninguna defensa.
El gran premio, el tesoro por el que había invertido años de su vida, se había esfumado ante sus ojos, redirigido hacia las personas que más despreciaba. Su derrota no era solo económica, era existencial. Yo no le había quitado el dinero para castigarlo, se lo había quitado para darle un propósito. Había transformado un capital muerto, un símbolo de mi soledad y su codicia, en una herramienta viva, en un motor de sueños y de futuro para mi familia. Le había demostrado que su visión del mundo era pobre, limitada y en última instancia perdedora. El dinero que él veía como un fin, yo lo había convertido en un medio para el amor y la reparación. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Me puse de pie lentamente con una calma que sentía en cada fibra de mi ser. Mis movimientos eran fluidos, serenos. Alisé una arruga inexistente en mi falda y recogí mi bolso de la silla contigua. Javier seguía inmóvil, con la mirada perdida en la superficie pulida de la mesa, como si pudiera ver el reflejo de su propio fracaso. Su abogado farfullaba algo sobre impugnaciones y mala fe, pero sus palabras sonaban huecas, el eco de una batalla ya perdida. Ya no importaba. Caminé hacia la puerta, mis tacones resonando suavemente en el silencio de la sala. Al llegar al umbral, me detuve pero no me giré para mirarlo. No necesitaba ver su rostro descompuesto una vez más. Hablando hacia la puerta, pero sabiendo que cada palabra le llegaría con la claridad de un disparo, pronuncié mi última frase, mi verdadero punto y final. Ese dinero, Javier, el que tanto te interesaba ya tiene un propósito. Y esa es mi última palabra. Abrí la puerta y salí al pasillo sin esperar respuesta. No me importaba su reacción, sus insultos o sus amenazas. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que no solo estaba cerrando la puerta de una sala de reuniones. Estaba cerrando la puerta a la mujer que fui, la mujer asustada, la mujer complaciente, la mujer que mendigaba afecto. La dejé atrás, encerrada en esa sala fría junto al hombre que la había creado. Yo, la nueva María, caminaba hacia la luz del vestíbulo, libre, entera y por primera vez en una década, dueña absoluta de mi vida y de mi destino. Al salir de aquel edificio de cristal y acero, sentí por primera vez en mucho tiempo que el aire de Madrid no era gris, sino plateado. La llovizna de otoño que caía sobre mis hombros no se sentía fría, sino purificadora, como si estuviera lavando los últimos vestigios de la mujer asustada que había dejado atrás, encerrada para siempre en aquella sala de reuniones. No miré atrás, no había nada que ver. Caminé por el paseo de la Castellana sin rumbo fijo, observando los rostros de la gente, los coches, la vida que fluía ajena a mi pequeña revolución personal. No me sentía victoriosa, esa no es la palabra correcta, me sentía en paz. Por primera vez, el silencio en mi cabeza no era un vacío aterrador, sino un espacio sereno y lleno de posibilidades, un lienzo en blanco esperando a ser pintado con nuevos colores. La primera decisión práctica fue la más simbólica de todas, vender el ático. El proceso no fue un duelo, sino una liberación, un exorcismo. Contraté a una empresa para que vaciara el apartamento, pidiéndoles que donaran a la caridad cada mueble de diseño, cada objeto de arte impersonal, cada recuerdo de aquella vida impostada. No me quedé con nada que me recordara a él, ni a la mujer que fui a su lado. Ver aquellas paredes blancas y desnudas por última vez, con el eco de mis pasos resonando en el vacío, fue mi verdadera despedida. No de un hogar, porque nunca lo fue, sino de una jaula dorada que yo misma había ayudado a construir. Cerré la puerta y sentí que el peso de una década se desprendía de mi espalda, dejándome más ligera y preparada para empezar de nuevo. Mi nuevo hogar lo encontré en el mismo barrio donde vivían David y Laura, a solo 3 calles de distancia. Era un piso de 80 metros cuadrados, con un pequeño balcón que daba a un patio interior lleno de geranios y de risas de niños. No tenía vistas espectaculares ni acabados de lujo, pero tenía algo mucho más importante: luz. Una luz cálida y dorada que entraba por las mañanas e inundaba el salón, haciendo bailar las motas de polvo en el aire. Durante la búsqueda, el agente inmobiliario me mostraba propiedades más grandes y representativas, pero yo solo buscaba una cosa: un lugar que se sintiera como un abrazo. Y allí, en aquel piso sencillo con suelos de parqué y paredes que pedían a gritos ser llenadas de vida, lo encontré. Supe que era mi sitio. La mudanza fue un caos feliz y desordenado. En lugar de una empresa profesional, vinieron David, Laura y Sofía a ayudarme. Comimos pizza sentados en el suelo, entre cajas de libros y recuerdos rescatados de mi antiguo trastero, los únicos supervivientes de mi vida anterior.
Las risas de Sofía rebotaban en las paredes vacías, llenándolas de una alegría que el ático nunca conoció. Mientras David montaba una estantería, con la misma concentración y torpeza adorable que tenía su padre, sentí una oleada de gratitud tan intensa, que me llenó los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza sino de pura y abrumadora felicidad. Estaba reconstruyendo no solo un hogar sino una familia, y lo estábamos haciendo juntos, como debió ser siempre. Poco a poco, aquel piso se fue transformando en mi reflejo. Las paredes se llenaron de estanterías repletas de mis libros, con los lomos gastados por el uso. En la cocina, mi vieja cafetera italiana volvió a ocupar su lugar de honor, y el aire se impregnó del aroma a café recién hecho y a bizcocho de limón. Pero la decoración más importante no la compré yo. Sofía, con su talento desbordante, empezó a llenar los espacios en blanco. Un dibujo a carboncillo por aquí, una pequeña acuarela por allá. La nevera se convirtió en una galería de arte improvisada, cubierta con sus bocetos y sus notas. Cada vez que entraba en casa, sentía que volvía a un lugar que me pertenecía, que hablaba de mí, de mi historia y de mis amores. El divorcio de Javier se resolvió con una rapidez casi anticlimática. Fiel a mi palabra, no puse ninguna objeción a que se quedara con lo que la ley le asignaba por los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio. Se llevó el coche deportivo, algunos muebles que reclamó, y una suma de dinero que, aunque considerable para cualquiera, era insignificante en comparación con lo que había perdido. Supe por terceros que se había mudado de Madrid, buscando quizás a otra viuda solitaria en otra ciudad. No sentí ni odio ni rencor, solo una profunda e indiferente lástima. Se había convertido en un fantasma, un mal recuerdo que se desvanecía con cada nuevo día de paz que yo conquistaba. Su castigo no fue perder el dinero, fue su incapacidad para entender su verdadero valor. Mi mayor alegría, sin embargo, provenía de ver cómo el legado de Carlos florecía de nuevo. Visitar el taller de David se convirtió en uno de mis rituales favoritos. Ver cómo aquel espacio, antes pequeño y con dificultades, se transformaba en un centro de restauración de arte respetado, me llenaba de un orgullo indescriptible. El dinero del fideicomiso no había sido un regalo, había sido una inversión en su talento y en su pasión. Ver a mi hijo trabajar, con las manos manchadas de pigmentos y el brillo de la creación en sus ojos, era como ver a Carlos de nuevo pero con un propósito renovado. Estaba honrando la memoria de su padre, no replicando su camino sino creando el suyo propio, y yo tenía el privilegio de ser testigo de ello. Una tarde mientras tomábamos un café en su taller, David me cogió la mano. Sus ojos tan parecidos a los de su padre, me miraron con una sinceridad que me desarmó. «Gracias mamá», me dijo, y en esas dos palabras estaba todo: el perdón por mi ausencia, la gratitud por mi regreso, el reconocimiento de nuestra herida compartida y el comienzo de nuestra sanación. Le conté lo perdida que había estado, la vergüenza que me había impedido pedir ayuda, y él me habló de su orgullo, de su miedo a ser una carga. Aquella conversación rompió los últimos muros que quedaban entre nosotros, y por primera vez desde la muerte de Carlos, volvimos a ser lo que siempre fuimos: una madre y un hijo que se querían incondicionalmente. Mi relación con Laura también floreció en este nuevo jardín de sinceridad. Atrás quedaron las visitas formales y las conversaciones forzadas. Empezamos a compartir confidencias mientras paseábamos por el parque, a reírnos de las manías de David, a planear juntas las comidas familiares de los domingos. Ella dejó de verme como la suegra rica y distante, y yo empecé a verla como la mujer fuerte e inteligente que era, la compañera perfecta para mi hijo y una amiga para mí. Nuestra complicidad se tejió con los hilos de la cotidianidad, demostrando que los lazos familiares más fuertes no se heredan, sino que se cultivan día a día con paciencia, respeto y verdadero afecto. El centro de mi nuevo universo, sin embargo, era Sofía. Nuestras tardes juntas se convirtieron en el ancla de mi semana. Me sentaba en un rincón de su habitación, que ahora era también un pequeño estudio de arte, y simplemente la observaba trabajar. Hablábamos de todo y de nada, de sus profesores, de sus amigos, de los libros que leíamos. Escuchaba sus sueños de estudiar en Florencia, sus análisis sobre la luz en los cuadros de Sorolla, y me maravillaba de la mujer increíble en la que se estaba convirtiendo. Ya no era la abuela que hacía regalos caros para suplir su ausencia. Era la confidente que escuchaba, la cómplice que la animaba a volar alto y a no tener miedo de perseguir sus pasiones. Un día, mientras trabajaba en un lienzo grande, me pidió que me sentara quieta durante un rato. Estaba absorta, con el ceño fruncido por la concentración, y yo la obedecí en silencio, disfrutando de la paz de aquel momento. Cuando por fin me dejó moverme, me acerqué a ver lo que había hecho. No era un retrato formal, era un estudio de mi rostro, captado en un instante en que yo sonreía mientras la escuchaba hablar.
Había dibujado cada arruga alrededor de mis ojos no como un signo de vejez, sino como un mapa de mi vida. Por primera vez en años me vi a mí misma a través de sus ojos, y me gustó la mujer que vi, una mujer con historia, con cicatrices, pero con una luz propia que nadie podía apagar. He aprendido a disfrutar de la soledad, a distinguirla del sentimiento de desolación que me ahogaba en el ático. Mi soledad ahora es una elección, un espacio de calma donde puedo leer durante horas, cuidar de las plantas de mi balcón, o simplemente sentarme a escuchar música con una taza de té. Ya no siento la necesidad de llenar cada minuto del día con ruido, o con la presencia de alguien. He descubierto que la mejor compañía es la de uno mismo cuando se está en paz. El silencio ya no es mi enemigo, es mi aliado, un amigo que me permite escuchar mis propios pensamientos y conectar con lo que realmente importa. La gente a veces me pregunta, con una curiosidad mal disimulada, si he pensado en rehacer mi vida, en encontrar a alguien. Sonrío con amabilidad, y niego con la cabeza. No estoy buscando el amor, porque ya lo tengo. Lo encuentro en el abrazo de mi nieta, en la llamada diaria de mi hijo, en la risa compartida con mi nuera. Mi vida está llena, no de la pasión arrebatada de un nuevo romance, sino del amor sereno, profundo y duradero de una familia que ha sabido perdonar y reconstruir. No cierro ninguna puerta, pero he aprendido que no se necesita a un hombre para sentirse completa. La plenitud, descubrí, nace de dentro. El futuro se presenta como una promesa serena. David ha contratado a 2 nuevos restauradores, y su taller ya tiene lista de espera. Sofía ha sido aceptada con una beca en la Escuela de Bellas Artes de Madrid y sueña con su primera exposición. Mi papel ahora es el de una espectadora privilegiada, una madrina de sus sueños. El dinero, aquel que casi me destruye, se ha convertido en lo que Carlos siempre quiso que fuera. Una semilla. Una semilla que, plantada en tierra fértil y regada con amor, está dando los frutos más hermosos que jamás podría haber imaginado. Mi riqueza ya no se mide en euros, sino en los logros y la felicidad de las personas que amo. El otro día, Sofía me confesó entre risas que ya tenía el título para su primera gran exposición. Se llamará Legado, me dijo, con un brillo especial en los ojos. Y la pieza central será tu retrato, abuela. Comprendí entonces que el verdadero legado no es el dinero que se deja, ni las propiedades que se acumulan. El verdadero legado es la fortaleza que se transmite, los valores que se enseñan, el amor que se invierte y que sigue creciendo mucho después de que nos hayamos ido. El legado de Carlos no era su empresa, éramos nosotros. Y yo, al fin, estaba cuidando de él como se merecía. No me arrepiento de nada, ni siquiera del dolor. La humillación que sentí en aquel ático fue el precio de mi despertar. La traición de Javier fue el electrochoque que mi corazón aletargado necesitaba para volver a latir con fuerza. A veces, es necesario que nuestro mundo se derrumbe por completo para poder reconstruirlo sobre cimientos más sólidos, más verdaderos. Tuve que perderme en el laberinto de la soledad y la riqueza para encontrar el camino de vuelta a casa. Un camino que me llevó no a un lugar sino a un sentimiento. El de pertenecer. El de ser amada por lo que soy, no por lo que tengo. Hoy, mientras escribo estas líneas desde el pequeño escritorio de mi salón, el sol de la tarde entra por la ventana, tiñendo de oro las páginas de mi cuaderno. Desde mi balcón me llega el sonido de la vida del barrio, niños jugando, vecinos charlando, el murmullo de una comunidad viva. Ya no observo el mundo desde la distancia aséptica de un ventanal a 30 pisos de altura. Ahora estoy en él, soy parte de él. Y en este preciso instante, con el corazón en calma y el alma en paz, puedo decir con total certeza que soy una mujer inmensamente rica. Y mi fortuna, esta vez, es real. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.